Bueno, gente, buenas tardes. Entonces, a lo que se están enganchando ahora, incorporando ahora, eh, la intención de este pequeño curso es tener una cuaresma de alguna manera bíblica, por así decirlo, ¿no? Es decir, que la cuaresma podamos tener una lectura de textos, un análisis de textos, y el Evangelio de Juan tiene esta ventaja de que nos permite ir siguiendo algunos pasos que también sigue la liturgia católica, ¿no? El Evangelio de Juan muestra, por ejemplo, el gesto de lavado de los pies, muestra la muerte de Jesús un viernes, y además muestra una reflexión teológica muy profunda y muy alta. Por eso en el Evangelio de Juan se habla de una cristología un poquitito más elaborada. Eh, Además, en el Evangelio de Juan es la pasión, la lectura de la pasión del Evangelio de Juan es la que leemos en la liturgia todos los años, y por lo tanto, bueno, entrar un poco y hacer una lectura un poquito atenta, un poco atenta, tratando de buscar qué dicen los textos, más o menos, más o menos. Yo les había enviado un video también como para mostrar lo siguiente, que me parece a mí que es muy importante, que se lo mandé con textos bíblicos también, que la pasión en el Evangelio de Juan no cae de golpe, como de sorpresa. Según el Evangelio de Juan, la pasión ya se viene preparando desde el capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces ya me está diciendo qué significa que los suyos no lo recibieron. Significa que lo expulsaron, que lo sacaron, que lo corrieron. Y después se va a ir desarrollando a lo largo de todo el Evangelio, y después, por supuesto a partir del capítulo 13, que esa exclusión termina con la muerte. Una, una exclusión trágica, dramática, pero que para el Evangelio de Juan, lo interesante es que esa exclusión dramática y trágica eh, se transforma y transmite una exclusión gloriosa. De hecho, el mismo Jesús dice, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y eso lo dice antes de que lo maten. O sea, como hay una especie de contradicción que nosotros lo podemos considerar teología. Una contradicción que podemos considerar teología porque esa teología de la cruz que va a marcar Juan termina siendo una teología del triunfo desde la cruz. Una cosa muy fuerte. Hay mucha elaboración aquí. Recordemos lo siguiente, el Evangelio de Juan fue un evangelio posterior a los otros tres que nosotros tenemos llamados sinópticos. Conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que sigue una tradición particular, eh, y que en algunas cosas tiene contactos y en muchísimas no. Por supuesto, en los textos de relatos de la pasión hay bastantes cosas en contacto, la muerte en cruz, la resurrección, etc. Pero después hay muchas cosas que son bastante diferentes en los evangelios que llamamos sinópticos. Es un evangelio que, por otra parte, aparece a fin del siglo I o principio del siglo II, lo que muestra que le dio tiempo por una reflexión de una comunidad que se dio en llamar la comunidad del discípulo amado. Porque es el discípulo amado el que inicia este trabajo, y ustedes lo habrán visto ya en las lecturas de la Pasión, que aparece este personaje, el discípulo amado, que no aparece antes del capítulo 13. Aparece a partir del capítulo 13. Y se considera que este discípulo amado, sin identificarlo necesariamente con Juan el apóstol, podría haber sido un discípulo muy cercano a Jesús, quizás no necesariamente el apóstol Juan, pero sí muy cercano de Jesús, y lo vamos a ver cómo muestra la cercanía. Este discípulo amado, se dice al final del Evangelio, es el que escribió todas estas cosas y transformó su vida en una vida de comunidad. Por eso se forma una especie de escuela y una comunidad, que es la comunidad del discípulo amado. Todo esto ocurre en esta gran obra teológica y literaria que es el Evangelio de Juan. Después de que ustedes hayan visto la introducción y seguido más o menos el videito que le mandé, yo voy a hacer una recorrida por lo que pasa a partir del capítulo 13. Y hoy nos vamos a dedicar justamente al capítulo 13, que es el capítulo de la cena. Si ustedes me permiten, yo voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, vamos a verla.
Eh, a ver, bien, perfecto. Ustedes me van a decir si se está viendo bien la pantalla. ¿Mm? ¿Se ve bien? ¿Sí? A ver, alguien que me haga un sí o que me diga un sí. Sí, sí, se ve Perfecto, bien. muy bien. Bueno, me parece interesante, yo les pedía que trajeran Biblia a la clase, pero por las dudas me parecía interesante que yo lo presente desde el texto bíblico para poder ir recorriendo. En el capítulo 12, como habían visto ustedes en la primera entrega, así antes, como la previa, decía 6 días antes de la Pascua, etcétera, etcétera, se recorrieron algunas cosas que pasaron. Pero el capítulo 13 comienza antes de la fiesta de la Pascua. No sabemos cuándo es el antes, si 2 días, 3 días, un día antes. Parece ser que en este momento, para el Evangelio de Juan, no interesaría tanto, pero lo que quiere marcar aquí es que hay una Pascua judía que se va a unir con esto, que va a ser la Pascua de Jesús, porque Jesús va a pasar de este mundo al Padre, y esto va a ocurrir en el contexto de la fiesta de la Pascua de los judíos. Observen esto que aparece en el capítulo 13 y que va a aparecer en todo el relato de la pasión. Quiero que vean estos textos. Ante la fiesta de Pascua, sabiendo, en el versículo 3 aparece otra vez, sabiendo, más adelante va a aparecer otra vez, versículo 11, él sabía, más adelante va a aparecer en otros momentos también. Ahora el Hijo del Hombre, él sabe que ha sido glorificado, tiene toda esta sabiduría. Según plantea Juan su evangelio de la pasión, a Jesús no hay nada que le sea ajeno a sus conocimientos. O sea, el Evangelio de Juan va a presentar a un Jesús que de alguna manera domina toda la escena, sabe y conoce todo lo que va a pasar, y se transforma a él mismo en que va a ir dominando la situación. Esto es, insisto, voy a pasar un puntito aparte acá. Los evangelios son producto de una historia y de una teología. Tenemos la historia de que Jesús se reúne con los discípulos, va a cenar, muere y resucita, esa es la historia. Y después está cómo se relata la historia, y después está cómo se interpreta teológicamente la historia. El Evangelio de Juan, si Jesús murió en el año 30, tuvo 70 años o más para repensar e interpretar todo esto. Jesús, para el Evangelio de Juan, no podía ser alguien a la cual le vino caído por sorpresa todas las cosas. ¿Por qué? Recuerden que desde el principio, en el primer capítulo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Una afirmación que no está en ninguno de los otros evangelios, muestra la divinidad de Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene que saber todo. Independientemente de que esto en su vida humana haya sido así o no. Pero para el autor, Jesús esto lo tiene previsto. Pero lo que es interesante, que va a venir después frente al diálogo con Pilato, esto que él sabe no le genera, perdón, le genera también una convulsión, un temor y una turbación, como vamos a ver. Pues humanamente, Jesús sufre y padece todo esto, pero además, como va a aparecer después también, Jesús es libre para hacerlo o no. Por lo tanto, que él lo sepa como hombre no significa que no lo decida. Jesús va a decidir llevar a cabo todo esto. Y el mismo versículo 1 lo muestra.
Como siempre, ustedes saben que me pueden parar, por favor, y preguntarme. Esto va a ser un gran despiole porque Juan a nosotros nos vuela más o menos la cabeza en muchísimas cosas. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Algunos textos dicen hasta el extremo. El punto aquí, gente, es el amor. Sabiduría, sabía. Llegada la hora, ustedes vieron que yo ya les había comentado en la introducción que hicimos por video, que hay un tema dominante en el Evangelio de Juan. Hasta el capítulo 12, un montón de textos dicen que todavía no había llegado la hora. A partir del capítulo 13, esa hora ya ha llegado. ¿Cuál es la hora? ¿Y sobre qué se trata esta hora? De pasar de este mundo al Padre. Es decir, Jesús hace una Pascua y por lo tanto esa Pascua es la hora de la salvación. Este mundo es este mundo terreno y fíjense al Padre. Recuerden otra vez el prólogo del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra y esta palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vino la palabra se hizo carne y vino a los suyos. En el Evangelio de Juan, Jesús es la segunda persona, aunque no está afirmado conciliarmente todavía, que está conviviendo con el Padre, se encarna, o sea, viene, por eso el Padre lo envía, él viene y él vuelve al Padre. Hace un recorrido, entonces, desde el cielo a la tierra, al mundo, y vuelve al Padre. Pero cuando vuelve con la resurrección, vuelve resucitado. Los amo hasta el fin o hasta el extremo, apunta a dos cosas. Hasta el fin, que es hasta el momento de la muerte, o hasta el extremo, como diciendo, más de esto ya no se puede amar. Es un extremo de calidad de amor, donde solamente se puede asemejar a lo que sería el amor de Dios. Pero quiero que vean ustedes, estamos en el versículo 1, vamos a pegar un pequeño saltito al versículo 34. En la misma escena aquí, de la cena del Señor, la misma escena, dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también los unos a los otros. Y esto mismo va a apuntar, lo vamos a ver después, al capítulo 15, versículo 12, que es todo el discurso de David sobre el tema del amor. ¿Por qué hago que peguemos el saltito? Porque si en el capítulo 1, versículo 1 dice, pasó de este mundo al Padre, el paso, y por lo tanto estamos hablando ya de la muerte, los amó hasta el extremo, y ahora me dice, ámense como yo los he amado, la orden. ¿Cómo amó Jesús? ¿Y cómo nos tenemos que amar nosotros? ¿Qué les parece? Según el versículo 34, ¿cómo es que se tienen que amar los discípulos? De acuerdo a cómo es que Jesús amó. ¿Cuál es este ejemplo de amor? Según el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que vimos en el versículo 1 y ahora en el 34. ¿Qué les parece? Lo que se necesite. Hasta lo que se necesite. Bien, ¿qué más? Entregando la vida. Entregando la vida. Bien, ¿qué más? Tomando al hermano como vos, reconociendo la persona del otro. Bien, bien. Todo eso. Sin límites también. Sin límites, sin límites. No hay un límites, entonces no hay, el amor no está limitado en Jesús. Y por lo tanto no podemos limitar tampoco nuestro amor. No se lo puede controlar, no se puede decir, hasta acá doy, hasta acá no doy. En el caso aquí es, el amor es o no es. Claro. Profesor. Sí, José Luis me llamo. ¿Qué tal, José Luis Macarena? Macarena.
A mí lo que se me viene es, como dice la palabra, ama a tu enemigo, porque si amo a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, ¿qué sentido tiene? Sí, está bien eso que decís vos, pero en el Evangelio de Juan eso no aparece. Y acá tenemos que acostumbrarnos. Eso aparece en el Evangelio de Mateo. Si nos quedamos en Juan, Sí. a lo sumo, se habla de los discípulos. Y eso sería un tema bastante álgido, porque el Evangelio de Juan lo que quiere promover es la comunión de amor entre los que estamos aquí adentro de esta casa. Los demás, bueno, si quieren ser amados, que entren. Juan tiene esa cosa que es, debe decir, elitista, no sé si es elitista, pero sí buscando la fuerza del amor comunitario. No la fuerza del amor que se difunde, como puede llegar a ser en el caso del Evangelio de Mateo. Muy bien, Es muchas gracias. otro ritmo, tiene otro ritmo. Y está bien que lo digas porque muestra diferencias de teologías. Perfecto. Bien, ¿estamos bien por acá? Vamos a seguir por esto. Durante la cena, esto quiere decir que estamos en una cena. Durante no dice ni después ni antes de empezar, quiere decir que ya estamos cenando. Cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, la entrega aquí va a ser una entrega de traición. Y acá donde va a empezar el tema de la traición. Pero observen que se tira a Juan Iscariote la culpa, pero detrás de Juan Iscariote hay una inspiración del demonio. El catalizador de esto va a ser el demonio. ¿Por qué? Porque para Juan, el agente del mal, está obrando en la noche, está obrando en las tinieblas. Por eso es durante la cena. La cena se hace en el atardecer para el pueblo judío. Entonces ya se inspira algo atrás de todo esto. El ser humano no tiene tanta fuerza como para generar tanta traición, por eso un agente del mal tiene que catalizar todo esto. Pero claro, Jesús lo sabe, que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios. Jesús ya sabe todo esto. Insisto, esta es la elaboración maravillosa que va a hacer el autor del Evangelio. Poner todo en sus manos quiere decir que Jesús va a dominar todo, pero no porque él sea un dominador, sino porque el Padre puso todos en sus manos. ¿Cuándo? Antes de salir, cuando vino de Dios. Él había venido y vuelve. Otra vez se hace referencia a ese paso de la Pascua. Entonces, ¿qué hace? Se levantó de la mesa, un gesto interesante porque quiere decir que ellos ya estaban. En el Evangelio de Juan, lo vamos a ver en un ratito, en el Evangelio de Juan, parece ser que se reproduce el modo que tenían de comer los romanos, donde los romanos se tiraban, se recostaban alrededor de una mesa, se recostaban sobre el lado izquierdo, se recostaban allí, y como que todo el mundo con su tronco y cada punta a la mesa. Quiere decir que Jesús tiene que salir de esta mesa para hacer un gesto. Se sacó el manto y tomando una toalla se ató la cintura. Algunos dicen que se sacó todas las vestiduras. Y esto sería, fíjense aquí lo que vamos a hacer. Jesús nos dice que había venido pasar de este mundo al Padre, había salido de Dios y ahora le saca el manto. Lo que está haciendo el Evangelio de Juan es mostrar una sucesión de despojos de Jesús. Jesús se va despojando de algún modo de esa convivencia con la divinidad y se despoja ahora, como signo de todo ese despojo, se despoja de su vestidura. Hasta tal punto que también después este despojo, en el mismo Evangelio de Juan, va a darse en la cruz, cuando los mismos soldados se burlan de él y le despoja de todas las vestiduras. La muerte de Jesús va a ser una serie de despojos y que va a terminar, curiosamente, va a terminar
con la glorificación. O sea, Jesús, en la medida que se despoja, se glorifica. Esto es lo paradójico de este texto. Sacó el manto, tomó una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía encima. Datos importantísimos aquí. En la tradición judía era costumbre que los siervos, los esclavos, tenían que lavar los pies de aquellos que eran peregrinos y que se acercaban a una casa a pasar el día o a hacer algo. Pero ese lavado de pies era un gesto también que podían hacerlo las esposas con sus maridos, o incluso también una persona importante a otro. Pero siempre era como signo, que sea una persona importante, como signo de servicio. El que lavaba los pies al peregrino estaba haciendo un gesto de unción y de servicio. Lo que es curioso aquí, que ese gesto de unción o de servicio, de atención para limpiar los pies, debería haberse hecho antes de cenar, para que estar limpios para la cena. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan acá quiere mostrar algo más, la posibilidad de estar limpios al compartir el pan de Jesús o al compartir la cena de Jesús. Una limpieza que Jesús quiere hacer, una purificación que quiere Jesús hacer. Ya a nosotros nos empieza a sonar esta idea. Echó agua, empieza a lavar. Si no te lavo no podrás compartir mi suerte. ¿A qué nos suena, gente? ¿A qué nos suena? Al bautismo. Al bautismo, Galaxy J6 más. Al bautismo. Quiere decir que el Evangelio de Juan nos está diciendo que para ser parte de la suerte, de la vida y del futuro de Jesús, es necesario estar lavados. Es necesario estar lavados. Vamos a ver ahora cómo esto va avanzando un poquitito más. Y este es el gesto que nosotros hacemos y vemos que se hace el día de la última cena, el Jueves Santo, ¿verdad? Donde también se une en la celebración la institución de la Eucaristía. En el Evangelio de Juan, ustedes ya van a ver, no hay institución de la Eucaristía en esta cena. No hay. No hay. En los Evangelios sinópticos, la última cena de Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía. En el Evangelio de Juan no hay institución de la Eucaristía. No quiere decir que Juan no crea en la Eucaristía. Pero parece ser que no lo considera necesario decirlo. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan habla de Jesús como pan de vida. Con lo cual, cree el que come mi carne y bebe mi sangre. Juan cree en la Eucaristía, pero corre el enfoque al capítulo 6. En el capítulo 13 le interesa mostrar otras cosas, que es que Jesús, en su gesto de bautizar o de lavar, es un gesto de servicio. ¿Y cuál será ese máximo servicio? El amor. ¿Y cómo se va a expresar ese máximo servicio? Se va a expresar en la muerte. Eso es lo que va mostrando el Evangelio de Juan en esta cena. Cuando se acerca a Simón Pedro, le dijo, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Lo que se muestra es un gesto de rechazo de este discípulo, porque lo que no quiere este discípulo es que Jesús se humille ante él. Pedro no quiere que Jesús se humille ante él. Lo que demostraría un gesto bastante honorable de parte de Pedro, y la verdad, un gesto bastante loable también. Jesús le respondió, bueno, a ver, vamos a darte una catequesis, Pedro. La catequesis es esta. Ahora esto no lo vas a entender. Y insiste el hombre, no, tú jamás me lavarás los pies a mí. Entonces dijo, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, ahora no entendés. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan aparece en un texto que el Espíritu Santo les hará entender todo lo que ahora no pueden entender.
Ahora no lo puedo entender porque todavía no está en espíritu. En el Evangelio de Juan el espíritu va a llegar en el capítulo 21, cuando Jesús sopla sobre los discípulos, ya resucitado, reciban el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no entiende todo, pero porque ninguno está capacitado para entender todo, porque falta ese espíritu que les hará conocer todas las cosas. Entonces Pedro insiste, perfecto. Bueno, entonces, no solo sino las manos, la cabeza, todo, dame un baño. Y Jesús dice, ya no. Usted primero me decís que no, ahora todo. Entonces, en esta catequesis Jesús lo que quiere, ¿cómo, Cecilia? Que parece nuestras respuestas muchas veces. Claro, vamos todos por un lado, vamos todos por el otro y no terminamos de entender nada. Entonces Jesús dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios. La limpieza de ellos ya ha comenzado, pero parece ser que no todos tienen esa limpieza. Él sabía quién iba a entregar y por eso no todos están limpios. Y fíjense ustedes, ya hablamos del agua, hablamos de la posibilidad de bautismo, hablamos como si ellos estuvieran bautizados, aunque en ningún momento se habló del bautismo de los discípulos. Pero sin embargo, lo que se quiere decir es que si todos están discípulos y todos fueron lavados, no todos están limpios. Si estamos hablando de la posibilidad de que esté hablando del bautismo, esto significa que el bautismo no es un sacramento mágico. Todos pueden estar limpios, y podríamos decir todos pueden estar bautizados, pero no significa que no caiga alguno en la posibilidad de traicionar. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Él sabía quién iba a entregar, por eso ha dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haber lavado los pies, se termina este gesto sacramental. Se termina el gesto sacramental. Jesús vuelve al mismo lugar, vuelve a la mesa. Comprende lo que acabo de hacer, 2 veces la palabra comprensión. No puedes comprender, comprenden. Quiere decir que mientras que Jesús sabe todo, los discípulos tienen que ir aprendiendo. El discípulo es un constante aprendiz. Ahora, este aprendizaje se da en el contexto del bautismo y de la cena. Uno podría decir entonces, si acá estamos hablando, y vamos a hablar que en la cena, aunque no esté explícita, pero está presente la Eucaristía y está presente el bautismo, desde el contexto de la palabra de Jesús que explica, los gestos de Jesús que demuestran lo que tiene que hacer, los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, esos elementos, fíjense, son los que harían que el discípulo pueda ir aprendiendo y haga un camino de aprendizaje. No se podría hacer un camino de aprendizaje si no hay una cercanía directa con Jesús, con su palabra, con sus gestos, con el bautismo y con la Eucaristía. Por eso uno dice, bueno, probablemente el Evangelio de Juan tenga características elitistas o sectarias, pero es lo que quiere manifestar él. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. Estamos bien. Perfecto. ¿Comprende lo que va a hacer con ustedes? Bien. No espero las respuestas, porque los tipos no entenderían demasiado, porque si dijo a Pedro, no entendés ahora. Pero si no entienden, y no espera respuesta, se los va a explicar. ¿Sí? Así también se lo explicó a Pedro. Si no, ahora entendés, pero si no haces esto, no tendrás parte en mí. Se lo explicó. Acá también, a su modo, se lo va a explicar. Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. El servidor no es más grande que su señor. ¿Quién se ocupa como servidor y quién se ocupa acá como el señor? ¿Quién se ocupa aquí? El que envía. Quiere decir que Jesús es grande, es el más grande, sin duda.
Él va a enviar también. ¿Eh? Y los demás no son más grandes que Él. ¿Por qué dice esto? Porque si yo los serví hacia ustedes, ustedes también tienen que hacer lo mismo entre ustedes. Esto está, de alguna manera, en el capítulo 22, versículos 24 y 27 del Evangelio de Lucas. Si alguien nos ayuda y lo quiere leer, lo podemos escuchar. Lucas, ¿cuánto dijiste? Capítulo 22, versículos 24 a 27. Acá lo tengo yo. Bueno, vamos. Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así. Al contrario, el más importante entre ustedes compórtese como si fuera el último, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Palabra de Dios. Fíjense, pareciera que el Evangelio de Juan lo que está haciendo la dramatización de lo que acaba de leer recién. ¿Eh? Vamos a dramatizar este texto. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, gesto de la última cena, yo le voy a lavar los pies, soy el más grande, les sirvo porque ustedes no son más grandes que yo. Entonces, ¿cuál es el signo que está diciendo Jesús? Si yo voy a morir, si yo voy a sufrir, si doy la vida por ustedes, ¿quiénes son ustedes para que no les pase lo mismo? Si quieren tener parte de mí desde el bautismo, tienen que ser parte de todo esto. Si me quieren seguir, van a tener que atravesar todo esto que estoy atravesando yo. Y que por lo tanto, el capítulo 13, versículo 1, debiera también tener nuestros nombres. Sabiendo que había llegado la hora de pasar este mundo al Padre, habiendo amado a suyo que estaba en el mundo, lo llamó hasta el extremo, hasta el fin. Ese versículo 1 es para Jesús, pero con todo este contexto ya nos damos cuenta que es para nosotros. La Pascua es también para nosotros. Entonces ya Jesús, el Evangelio de Juan nos está incorporando en la Pascua de Jesús. Lo que le dijo a Pedro: si no haces esto, no vas a tener parte conmigo. Si querés tener parte conmigo, entonces vas a tener que atravesar la Pascua. Si tenés que atravesar la Pascua, tenés que amar. Si tenés que amar, tenés que servir. Esa es la lógica que podría tener el Evangelio de Juan. Por eso, lo que aparece: ustedes serán felices, sí, sabiendo, otra vez sabiendo, pero a nosotros, estas cosas las practican. ¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que tengo que saber es que tengo que servir porque Jesús sirvió. Lo que tengo que saber es que tengo que servir por amor como sirvió Jesús por amor. Lo que tengo que saber es que sirvo por amor hasta el extremo. Si hago todo esto, entonces tengo esta bienaventuranza. ¿Se acuerdan que Mateo tenía otras bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren. El Evangelio de Juan también tiene otras bienaventuranzas. Es la bienaventuranza de Lucas, en este caso es saber que tengo que hacer estas cosas. Pero no solo saber, sino practicarla. No solo saber, sino practicarla. Y esto es importante porque no se trata solamente del conocimiento intelectual, sino de la puesta en práctica de lo que conozco. Entonces, ¿cómo se encuentra la felicidad, la bienaventuranza, según el Evangelio de Juan? Miren todo lo que está diciendo. Saber todo esto, pero poner en práctica el amor hasta el extremo. Porque si este hombre que murió lo hizo, ¿quién soy yo para qué no? Si él es más grande que yo, podía haberse zafado de esto, yo no zafo. Le digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Y acá, otra cosa muy, muy importante, gente. A ver si yo puedo, a ver si se ve otra cosa. Voy a
salir un minutito de la Pantalla. pantalla para entrar a otro texto. Bien. Perdón. Un segundito, perdón. Ahí está. Jesús le dice, comprenderán que yo soy. ¿Mm? ¿Ven el texto allí? Yo Sí. lo que les voy a pasar después es todas las veces que Jesús dice yo soy en el Evangelio de Juan. Ah, Y esto no es casual. Jesús se presenta con yo soy, que nos hace a veces, dice a veces, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy la luz, yo soy de arriba, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy hijo de Dios, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Esto yo soy, con un tipo de aclaración después, es muy común en el Evangelio de Juan. Todas estas cosas muestran la grandeza de Jesús, comparándose con algo grande, la luz, el pastor, y todas cosas que muchas veces hacen referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la vid o la viña, Jesús es yo soy la vid verdadera. El pueblo de Dios recibió el maná, yo soy el pan vivo, no soy un pan muerto, soy el pan vivo. Pero además de estas aclaraciones, muchas veces dice Jesús, si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Sabéis que yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy sin ningún otro tipo de apelativo. ¿A qué les hace acordar un yo soy a ustedes? ¿A qué les hace acordar un yo soy a ustedes? Al Lo que Sinaí, Dios le dijo a Moisés. Exacto, yo soy el que soy. Exacto. Jesús está aplicando a sí mismo la condición de divinidad. Esto no aparecía de ninguna manera en los sinópticos. Entonces, volvemos a compartir la pantallita. A ver. Y volvemos a nuestro trabajito de Juan 13. Cuando suceda, crean que yo soy. Crean que no solamente que tengo las características divinas. Les aseguro que el que reciba al que yo envío, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto también está en el Evangelio de Mateo. Jesús entonces habla de su propia condición divina aquí. Después de esto se estremeció y manifestó claramente, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Esto de se estremeció es algo muy fuerte. Les voy a, fíjense, aquí hay una notita al pie que puse. El verbo, pueden ver, ¿no? Se movió el texto. Estoy aquí, me ven donde dice el mismo verbo Sí. tarazo. sí, sí. El mismo verbo tarazo está en Juan 11, que es cuando Jesús se estremece cuando muere Lázaro. En 12:27 también, 13:21, que es lo que estamos mostrando acá, y probablemente también en 11:38 tenga el mismo sentido, aunque sea un verbo diferente. ¿Por qué se aparece aquí? Parece ser que en el Evangelio de Juan, el estremecimiento de Jesús es una manera de mostrar, de expresar cierto sentimiento frente a la muerte, como algo que a él lo estremece. Lo estremeció la muerte de Lázaro y lo estremece también su muerte. Le provoca una convulsión, le provoca una reacción adversa, una reacción que él no quisiera que esté pasando eso. Por eso se estremeció anticipando esto que alguien lo va a entregar. Después la palabra entregar va a ser muy fuerte porque
se va a mostrar que los judíos le entregan a Jesús a Pilato. La entrega es una palabra que se utiliza aquí para hablar de traición. Cuando uno entrega a alguien y lo traiciona. Pero los discípulos se miraron unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, y aquí aparece el discípulo amado, que no sabemos quién es. Algunos dicen que podría ser Juan, el hijo de Zebedeo. Podría ser. Otros dicen que podría ser un discípulo que empezó a ser discípulo de él en Jerusalén. De todas maneras, parece ser que es el discípulo que recopiló un montón de estas cosas para transformarse en el recuerdo y el testimonio viviente para que después se pueda componer el Evangelio. Uno de ellos, el discípulo que se llamaba, estaba reclinado sobre Jesús. Bien, esta palabra reclinado me parece que está apoyadito en el pecho. Es muy lindo y está bien, gesto de amor, de cariño, de ternura, de intimidad. Cuando dos enamorados, uno se recuesta sobre el pecho, es algo, una imagen muy tierna. En el Evangelio de Juan, esto es algo mucho más fuerte todavía. A ver, el verbo que se utiliza acá, o la palabra que se utiliza acá, reclinado, es kolpon en griego. ¿Alguien puede leer capítulo 1, versículo 18 de Juan? Y alguien que busque también Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Entonces tengo dos buscadores aquí. Juan 1, 18 y Lucas 16, 22, 23. Jesús, el Cordero de Dios. Estoy en Juan, capítulo 1, versículo 18. A ver si pusiste bien. Nadie ha visto jamás a Dios. Sí, a ver. Espera, a ver si estoy de acuerdo. Para ver si estamos en la misma. Sí. Sí. Léelo, Cecilia. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es Hijo único que está en el seno del Padre. Que está en el seno del Padre, en el interior del Padre. No solamente porque el Padre no puede tener el pecho interior. La misma palabra kolpon, está en el seno, es la que se utiliza para donde está el discípulo amado en Jesús. Discípulo amado no está solamente apoyado en el cuerpo de Jesús, está en el seno de Jesús, en el interior de Jesús. ¿Se entiende esto? Sí. No es solamente una... Perdón, entonces kolpon significa reclinado. No, sí, pero reclinado, pero estar en el seno, no muy En cerca. el seno. Estar en el seno. Fíjense a ver quién tiene así Lucas 16, 22, 23, cómo aparece algo parecido, porque Lucas y Juan tienen cosas muy comunes. En algunos momentos parece que las tradiciones se tocaron. Fíjense, Lucas 16, 22, 23, el relato de Lázaro y el rico. Acá dice, murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió Bien. también el rico. Junto a Abraham es en el kolpon, en el seno de Abraham. No es En la junto. traducción que yo tengo dice, y lo llevó al seno de Abraham. Al seno de Abraham. En el mío dice junto. Claro. ¿Y 23? Y el 23 dice, estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. No es a su lado, es en el seno. Junto a él. En su interior, adentro de él. Fíjense cómo nos cambia una traducción, nos puede cambiar el sentido. El discípulo amado no está apoyado en Jesús como un gesto de compañerismo, de amistad. Está adentro. Está adentro. Así como Lázaro está adentro de Abraham. Simón Pedro, y acá aparece una característica importante que se va a repetir después en otro momento, Simón Pedro aparece como un personaje con cierta autoridad. Ya lo vimos que era como el portavoz aquí. Y en otro momento también, Señor, ¿a quién diremos? Tú todo tiene palabra de vida eterna. O sea, Pedro aparece como una autoridad hablante, en nombre de todos.
Le hizo una seña y le dijo, preguntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús, entonces, el discípulo amado, y le preguntó, Señor, ¿quién es? No le da el nombre, le muestra un gesto. A veces Jesús no habla con nombres, sino con gestos. Es aquel que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojándolo mojando un bocado se lo dio a Judas. Esto hace suponer que probablemente estemos en una cena pascual. Pero no es muy claro. Hasta ahora no hay muchas referencias a que sean cena pascual esto, porque la Pascua de los discípulos, la Pascua, perdón, de los judíos, según el Evangelio de Juan, va a ser el día, al otro día, que es el día viernes, porque Jesús va a morir el viernes, perdón, la Pascua de los judíos va a ser el sábado, porque Jesús va a morir el viernes, que es cuando se matan también los corderos, y vamos diciendo esto, los corderos para la fiesta de Pascua. Según la cronología de Juan, esto sería un día jueves, porque el día viernes él muere, es el día de la muerte de los corderos, y por eso mismo en el Evangelio de Juan se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sábado es la Pascua, por eso se dice en el Evangelio de Juan, ese sábado era muy sagrado. Y en el juicio de Jesús entre Pilato, los sumos sacerdotes Anás y Caifás y el pueblo, los sacerdotes y los judíos, no quieren entrar a ver a Pilato y a Jesús en el pretorio, siempre están afuera, porque dicen, no querían contaminarse para poder celebrar la Pascua. Esto lo vamos a ver el próximo martes. Quiere decir entonces que esto todos antes de la Pascua y se podría considerar que esto es un jueves. Por eso la liturgia católica sigue esta secuencia, donde la última cena sería un jueves, pero curiosamente, si seguimos el Evangelio de Juan, aquí no aparece la liturgia de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, pero la liturgia católica incorpora aquí la Eucaristía. Son diferentes tradiciones que se van juntando y se van recopilando. Nosotros ahora estamos con la tradición del Evangelio de Juan, y esta parte es aquel que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Aquí podría mostrar que quiere relacionarlo con una cena pascual. Cuando se mojaban en las salsas propias de los judíos, el pan, los panes ácimos, etc. Se lo dio a Judas, Simón de Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús dijo entonces, realiza pronto lo que tiene que hacer. Quiere decir que Jesús ya se dio cuenta. Fíjense la secuencia tan terrible para mostrar que Jesús domina toda la escena, que a Jesús nada le cae por sorpresa, que Jesús no es necesariamente una víctima que no sabe lo que va a pasar, que lo da tan libremente todo, que es tan Señor, tan dueño de todo, que ¿quién mete al demonio en el cuerpo de Judas? El pan. ¿Quién mete al demonio en el cuerpo de Judas? Y hasta se puede pensar que fue el mismo Jesús en el Exacto, sentido, Vicky. en el sentido de que está siguiendo el proyecto del Padre. No habla acá del proyecto del Padre. No, acá claro. nos quedamos en este versículo. En Bien. este versículo es cierto lo que decís, porque más arriba se dice en el texto, yo vine a hacer lo que me dijo mi padre, bla, bla. Claro. Todo está enmarcado en un proyecto al cual Jesús se integra. Exacto. Ahora, esto no es para que nosotros digamos, el Padre quería que Jesús muera. Esto es otra cosa. Tenemos que hacer otra reflexión sobre el tema de la muerte de Jesús, la inocencia de Jesús, la agonía de Jesús, un montón de otras cosas. Pero para el Evangelio de Juan, repito, para el Evangelio de Juan, Jesús domina toda la escena. Juan no quiere presentar a un Jesús vencido. Juan no quiere presentar a un Jesús que no sabe lo que va a pasar.
todo el Evangelio de Juan muestra a un Jesús que domina toda la escena, incluso su muerte. Tiene tanto dominio sobre todo, que Satanás se somete a su dominio. Bien, se entiende entonces que hay entonces un dominio de Jesús sobre toda esta situación. Esto es lo que Juan nos quiere decir sobre Jesús. Por supuesto, realiza pronto lo que tienes que hacer. Jesús es tanto lo que sabe que los otros no. Jesús ya sabe todo, todo. Ninguno sabía lo que pasaba. Algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para las fiestas y para la Pascua, quiere decir que volvemos otra vez. Para Juan esta cena no sería pascual, porque si tiene que comprar algo para la fiesta, quiere decir que no estamos en la fiesta va a ser mañana. O bien que mandaba a dar algo a los pobres, porque como se dice en otro texto, Judas estaba encargado de la bolsa. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió, ya era de noche. Y esto yo lo marqué también con un violeta, porque en todo el Evangelio de Juan aparecen muchas oposiciones. Gloria, pecado, luz, oscuridad, esto que tenemos aquí concretamente, noche, día. La noche es el espacio donde gana de algún modo el pecado, donde gana las tinieblas, donde gana el poder de las tinieblas. Que Jesús habíamos visto antes, él había dicho, yo soy la luz del mundo, eso lo habíamos visto también en el capítulo 12, etc. Yo soy la luz del mundo. Si es la luz del mundo, quienes están con él y en él están en la luz. Claro. Si Judas se va de noche, es porque él se va hacia la noche. No es un término aquí cronológico. Vamos a ver un texto, a ver si ustedes me ayudan a leerlo, que está en Juan, el texto de Nicodemo. En el capítulo 3. El diálogo, sí. Muy bien, en el capítulo 3, si ustedes van, había entre los fariseos un dirigente de judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche. Él está en la noche. Y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, bla, bla, bla. Y Jesús, en todo el relato que va a hacer aquí, va a terminar diciendo, por ejemplo, en el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida. Porque Dios no envió al Hijo del mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree en él ya está condenado por no creer en el Hijo de Dios. Y esta es la causa de su condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz. Si Nicodemo de noche va a Jesús, ¿de quién está hablando Jesús en este capítulo, en el versículo 20? ¿De quiénes está hablando? Puede ser de los no De creyentes. los justos. De Nicodemo, que De estaba de Nicodemo. noche Que y estaba que de fue a noche y va Jesús hacia la luz. hacia la luz. Y fue hacia Jesús hacia la luz. ¿Por qué? Y porque era un buen tipo. Porque amaba la verdad, porque amaba la luz, fue hacia Jesús. Entonces, Nicodemo hace un camino de la noche hacia la luz. Mientras Claro. que Judas hace el camino inverso, de la luz hacia la noche. De la luz hacia la noche. Exacto. Y eso Judas lo eligió. Así como Jesús va a elegir morir, Judas elige traicionar. Lo que marca aquí claramente es que lo que queda por encima de todas las cosas es la libertad. Tanto en Jesús
como en Judas. Y fíjense, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Ahora ha sido glorificado. ¿Cuándo? Fíjense, en la noche. ¿Por qué? Porque ahora se está luchando, hay una lucha entre la noche y la luz. Entre la noche y la luz, en esta cena, hay una lucha que se está librando. Es la lucha por la salvación o la condenación del mundo. Ahora, a pesar de que es de noche, en esa noche el Hijo del Hombre fue glorificado. Hay un triunfo. El triunfo es en la noche para el Evangelio de Juan. Por eso después Jesús se va a manifestar cuando todavía es madrugada, o sea, cuando todavía no hay una total luz, cuando va María Magdalena a ver a Jesús. Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo. Glorificar significa llenarlo de gloria. Y lo hará muy pronto, todavía no, falta. Ha sido ahora glorificado, pero la plenitud de la gloria todavía no llegó plenamente. Eso se va a dar en la resurrección. Hijos míos, fíjense esto, maravilla. Hijos míos, Jesús aquí aparece como si fueran los testamentos de Abraham, de Jacob, cuando daban un testamento. Dejaban un testamento. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Jesús sabe que va a morir. Ustedes me buscarán, y este es otro tema muy interesante en el Evangelio de Juan. La búsqueda de Jesús. Así me esperen un segundito. Quiero que vayamos a unos textos. Esperen un segundo. Esperen que estoy buscando texto. Bien. Voy a dejar de compartir para compartir ahora inmediatamente otra vez. Y quiero mostrarles una serie de textos. Fíjense en esto. Ustedes me buscarán, decía el texto. Fíjense, si están viendo eso allí ahora. ¿Tienen el texto allí? Sí. Todas las Perfecto. veces que aparece la idea de buscar en el Evangelio de Juan. Esto después se lo da para que ustedes lo chusmeen un poquitito. Pero arranca diciendo en el capítulo 1:38 Jesús a los discípulos de Juan, ¿qué buscan? ¿Dónde te hospedas? El Padre busca al Creador, no busco mi voluntad. Toda la palabra buscar es una palabra fundamental en el Evangelio de Juan. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque cumplieron para saciarse. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? El que ahora decimos busca su propia gloria. Quiere decir que la búsqueda, yo me voy y me van a buscar, capítulo 8. Capítulo 7, me buscarán y no me encontrarán. En otras partes, buscan matarme. Yo no busco mi gloria. El buscar, en el Evangelio de Juan, responde a una especie de decisión interna, humana, de querer encontrar y decidirse a encontrar lo que el interior de sí mismo necesita y poner en acción todo. Algunos buscan la muerte, y eso está en su interior, otros buscan la vida, también está en su interior. Lucía, ¿estás levantando la mano? Sí, desmuteate, Lucía. Desmuteate, ahí está. Quería preguntarte algo que no me quedó muy claro con respecto a un comentario que hiciste antes. Nada, para empezar, la verdad que me encanta esto que estás poniendo luz a un montón de dudas mías de la vida, pero De la vida.
sí, de la vida, de lo que tiene vinculado con esto, pero en algún momento, hace unos minutos atrás, vos preguntaste quién mete al demonio en el cuerpo de Judas, Sí, y dijiste el mismo Jesús. sí, Y después dijiste que Judas pudo elegir. sí. Judas no pudo elegir entonces. ¿Cómo pudo Es, elegir? A ver, es, es no, es porque, contradictorio. no, claro que sí, tenés razón, pero fíjate que en el Me Evangelio parece, mismo, en el disculpa, capítulo, me parece no, un expiatorio, en el digamos. capítulo 13, Judas ya había empezado a mostrarse que no iba a traicionar. ¿Mm? Lo que hace el Evangelio de Juan es mostrar que hay una progresión en el Evangelio de Juan sobre el proceso que está haciendo Judas, pero Judas come y Judas deja que eso entre. O sea, ya había dejado que entre desde antes, cuando empezó la trama de la traición. Entonces, hay un proceso de Jesús no queda ajeno a esto, no queda ajeno a esto, y Jesús no quiere dejar que sea una cosa de Judas como si Judas lo estuviera dominando a él. Esto lo quiere plantear el Evangelio de Juan. A pesar de esas aparentes contradicciones, en su teología, en la teología de él, insisto, esto no lo podemos considerar como una realidad histórica así. En la teología de Juan, a Jesús no se escapa nada de las manos. Si vos hiciste esto es porque yo te dejé. Si vos hiciste esto es porque te lo mandé. Si hiciste esto es porque yo sabía que lo ibas a hacer. Nada de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque Jesús aparece como Dios. Y a Dios no se le escapa nada. ¿Entendés? Entonces, esa es la intención del Evangelio de Juan. Que nada se le escape a Jesús. Y que Él mismo es generador de todo esto. Son cosas que no las podemos considerar históricas porque si no, diríamos Jesús no sufrió nada. Tenemos los sinópticos, tenemos toda la historia donde hay que considerar que Jesús fue víctima de la traición no de Judas, sino de la traición también de su pueblo, de la traición de los sacerdotes, de la traición del pueblo romano, del emperador, etcétera, etcétera. O sea, todos confabularon. Pero aquí, aunque estén confabulando y sabemos que lo van a hacer, Jesús aparece con todo. Vamos a ir viendo a lo largo de sobre todo la semana que viene, cómo Jesús domina a Pilato. Jesús domina a Pilato. A tal punto, cuando Jesús le dice, Pilato tiene que irse porque no aguanta, en un momento cuando le dice, ¿qué es la verdad? Pilato no aguantaría la respuesta de Jesús y se va. Porque ya había dicho Jesús antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilato no aguanta a Jesús. Se muestra el terrible, la impresionante figura de Jesús en un momento más descarnado que es su propia muerte y resurrección, muerte, crucifixión y muerte, ¿no? Pero aunque parezca contradictorio, y está bien que marque la apariencia de contradicción, está muy bien, es todo un proceso que va haciendo Judas, todo un proceso. Jesús no quiere escaparse de nada, no quiere escaparse de nada. José Luis, perdón, Sí. respecto a lo más o menos a lo mismo, a mí Sí. yo lo había marcado justamente la aclaración que hace mi Biblia, que es la del pueblo de Dios, Sí. que dice, ofrecer a un convidado un trozo de pan mojado en salsa era una muestra de agasajo y amistad. Sí. Jesús lo hizo para demostrar al discípulo amado quién era el traidor y hacer a Judas un último llamado al arrepentimiento. Entonces, Sí, esa partecita no. Jesús, No. no, yo no creo que se pueda considerar que eso, bueno, es una interpretación muy piadosa. No, Jesús sabe que Judas no se va a arrepentir. Sí que, pero acá hay otro salmo que dice, el que comía conmigo, ese me traicionó. Hay un salmo sí. que analiza exactamente eso, y lo que se habla es que el hecho de comer, así como haber sido bautizados, como decíamos antes, no hace de que uno necesariamente haga todo bien. El comer con Jesús no garantiza que uno sea su amigo. Entonces uno puede comer con Jesús, comer de Jesús y comer a Jesús, pero eso no garantiza de que sea su amigo. Jesús estará allí, no va a impedir, pero
Según esto, lo que podría decir, participar de la vida de Jesús no es mágico. No, seguro. Estar al lado de Jesús no es una magia. Y a la inversa también, pensar de Sí, a que la inversa también. Jesús no tiene ningún problema de estar comiendo con Con sus alguien. enemigos. Claro. Bueno, eso va a estar mucho más presente en los sinópticos que acá. Claro. Jesús acá come, en este caso, ¿sí? Pero Judas se tiene que ir, no puede quedarse más. Ustedes me buscarán todos esos textos, pero yo les digo ahora mismo, fíjense los judíos, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Jesús va, por ahora va al Padre, pero después sí van a ir. Y le doy un mandamiento nuevo, y acá viene lo que habíamos empezado en el capítulo 1, el capítulo 13, versículo 1. No pueden venir, les doy un mandamiento nuevo. Quiere decir que esto del amor va a estar relacionado, entonces, va a estar relacionado con el ir a donde va a ir Jesús. ¿Mm? Ustedes no pueden venir. Ahora, ¿pueden venir? ¿Van a venir? Sí. Pero hay una condición, amarse como yo los amé. Yo después se los paso esto. Este texto se va a desplazar también después, igual en 15:12, que es todo el discurso sobre la vida. Todo el discurso sobre la vida. Va a haber de esta pequeña frasecita, va a haber todo un discurso mucho más amplio. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Esto también es importante en este discurso sobre el amor. El amor es testimonio de credibilidad para los demás. En el Evangelio de Juan hay un envío misionero que es después de la resurrección. Como el Padre envió, yo también los envío. Pero en el Evangelio sinópticos hay envíos a cada rato. En el Evangelio de Juan no hay envíos para que la gente crea. Hay testimonio de vida para que la gente crea. ¿Cómo puede creer la gente en los discípulos de Jesús? Si los discípulos de Jesús se aman. Si no hay amor entre ellos, no hay testimonio de fidelidad. Entonces no se puede creer. El amor es el signo más fuerte, según el Evangelio de Juan, de lo que podríamos llamar, aunque no es así, a evangelización. En el versículo 36, Simón Pedro le dijo, otra vez aparece Simón Pedro, fíjense cómo interviene a cada rato porque es el coportavoz. El Evangelio de Juan, lo pongo ahora aquí a propósito, es muy interesante porque parece ser que en algunas partes se le volaron algunas hojas. Entonces, a veces hubo que recomponer en los textos y quedaron un poco desordenados. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Bien, acá había dicho lo mismo, a ustedes no pueden venir, ahora no pueden venir. Lo mismo acá, pero fíjense, Simón Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vas? Alguien que lea, por favor, Juan 16:5. Estamos en el capítulo 13. Fíjense lo que dicen 3 capítulos más adelante. Ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Pero qué? ¿Te olvidaste, Jesús, que te lo preguntó Pedro en la cena? Son ciertas incoherencias de la redacción. Yo lo puse simplemente como una cosa simpática o anecdótica para que vean que hay cosas que a veces no cuadran, pero porque los papeles se entreveraron. Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y acá viene un texto, viene otra vez Pedro, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le responde, darás tu vida por mí, te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Esto que aparece como una charla de recriminación,
tiene una profundidad teológica impresionante. Yo daré mi vida por ti. Hay en otro lugar del Evangelio, Jesús en el capítulo 10, versículo 11, a ver, alguien que pueda leerlo. Yo soy el buen pastor. Sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Bien. Estamos en el contexto que Jesús está preparando para morir. Y Jesús aparece aquí, que va a dar la vida porque es ese buen pastor. Y Pedro quiere dar la vida también por él. Y dice, no vas a dar la vida. Está muy asociado al tema del pastor en el Evangelio de Juan. Porque observen ustedes el capítulo 21 de Juan, ya en la resurrección, versículos 15 a 19. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que a estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Hasta ahí, ¿no? Sí, un poquito bueno. más. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Sí. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. En el capítulo 21 es que Jesús le muestra a Pedro que para poder seguirlo plenamente, él como pastor va a morir. Porque dice, al final del capítulo 21, que el relato es, así se veía de qué muerte iba a morir, que iba a morir de la muerte de mártir. Por lo tanto, el texto que se está mostrando, darás mi vida por mí, pero en cambio va a ser esto, lo que está relacionando es el pastoreo de Pedro, que a similitud del pastoreo de Jesús, se hace dando la vida. El buen pastor da la vida por las ovejas, Pedro quiere dar la vida, pero eso tiene que estar condicionado por el amor, como aparece en el capítulo 21. Me amas, apacienta mis ovejas. Y en cuanto que apacientes a mis ovejas, vas a morir, porque justamente vas a seguirme, vas a tener parte conmigo. Todo lo que veíamos en el capítulo 13, en Pedro, apunta a cumplirse en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Entonces, la relación final de este capítulo 13 termina, de alguna manera, en el capítulo 21. En este caso, concretamente con Pedro. Y si no, entre todos los discípulos, en la posibilidad y en el mandamiento de amarse. Un amor que va a tener que ser también dar la vida por los demás. En Pedro también va a ser dar la vida. Pareciera que el Evangelio de Juan, a ver, no tiene mucha buena publicidad. Así que si querés ser todo esto, vas a terminar dando la vida y vas a terminar no pasándola demasiado bien. Esto es lo que a mí me parecía, digamos, como para empezar esta secuencia de la pasión de Jesús y dejarles a ustedes para que ustedes después puedan leerlo, puedan pensarlo, puedan sacar algunas ideas también que les pueda servir. Pero dejamos esto ahora 5 minutos o
los 7 minutos que es lo que nos queda, para algún aporte, alguna pregunta de lo que ustedes les sugiera este capítulo que hemos leído en común aquí. A mí me Lo que quedó hemos una hecho duda. fue leer los José. textos, nada más. Lo que hicimos fue leer los textos y buscar sentido a los textos. Uno toca los textos de esta manera y encuentra un sentido, sí. A mí me quedó una duda con respecto a Judas, que si le Sí, entró en ese momento el demonio. Pero si él ya había, digamos, negociado con los otros las monedas, el pago, no es una cosa, no es un proceso que pobrecito le entró el demonio y se le ocurrió, sino que él sí. ya había hecho todo un camino hacia la noche. Exacto. En eso estamos de acuerdo, Cecilia, totalmente de acuerdo. Lo que quiere Juan mostrar es que eso no está de alguna manera ajeno a la voluntad de Jesús. Claro, Entonces lo demuestra en ese momento. A Jesús no se le escapa nada. Esto es lo que quiere decir Juan. A Jesús claro. no se le escapa nada. Entonces, incluso hasta qué punto, hasta que él pone, incluso es capaz de permitir o poner al demonio en el bocado. Y ahí Judas se termina de comprometer y salir. Y hasta le da la orden, lo que tenga que hacer, hacelo. Ya está. Vos ya lo decidiste, hacelo. Tenés mi autorización. Tenés la seguridad de que lo vas a poder hacer. Insisto, esto no está hablando de lo que le pasó realmente a Judas o lo que le pasó realmente a Jesús, sino lo que Juan nos quiere decir, quién es Jesús en todo esto. En ningún momento Claro. Jesús aquí aparece, salvo aparece allí, Jesús se estremeció. En ese momento él se estremece. Se estremece, pero no se deja vencer. Lo que a él le estremece es el pecado, lo que a él le estremece es la muerte. Pero él no se deja vencer y él quiere ir más allá de todo eso. Claro. Yo también tengo una duda con el Sí. tema del manto. Cuando Jesús va a lavarle los Los pies, pies. dice que se saca el manto, que es Sí. una forma de despojarse. Sí, sí. Pero después dice, después de haberle lavado los pies, se puso el manto. Claro. Algunos hablan, incluso algunos textos, algunas otras versiones, que se despojó, se quitó las vestiduras, como todas, y como que estaría desnudo, mostrando el máximo despojo que se pueda tener, que es desnudarse y hacer un acto servil en una situación de humillación, que es lo que va a hacer en la cruz. En un acto de Bien. humillación. Claro, Sí, me terminado llama la eso, atención que diga que después se lo volvió a poner. claro, porque terminado ese gesto de humillación, vamos Claro. a continuar ahora con Claro, todas las claro, ideas. claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dar la vida por el otro es un gesto de entrega, de servicio, un servicio que incluye la humillación, en este caso. Perfecto. Guarda con esto, porque esto es, insisto, la visión de Juan. Esto no quiere decir que uno acepte ser humillado fuera de su propia libertad. O sea, Jesús acá asume la condición de servidor. Porque incluso recuerden cuando le pegan a Jesús, ¿por qué me pegás? O sea, reaccionan. Hay la reacción. Digamos, la humillación de Jesús es un acto de libertad, propuesto por él mismo, decidido por él mismo, llevado a cabo por él mismo. Y cuando después vamos a ver que lo burla y todo eso aparece como un acto de decisión, y en definitiva los humillados terminan siendo los otros, porque no saben cómo responder, no saben cómo hacer. Porque si no, lo que podríamos promover acá es que la vida del cristiano tiene que ser una humillación. No, ese no es el modelo. Estamos viendo lo que dice el Evangelio de Juan sobre la decisión de Jesús en esta cena. Y todo lo que podemos desprender aquí en su teología. Por suerte tenemos otros evangelios y por eso tenemos toda una tradición. Si nosotros nos quedamos solamente con el Evangelio de Juan, es bastante limitado en algunas cosas, como en otras es absolutamente
excelente, y excelso, y superior, y supremo en otras cosas, hay que repensarlo porque si no pareciera que Dios decidió esto en un juicio mandar y que nadie acá tenía libertad, no. Si uno tiene que hacer la historia de la pasión, hay que leerla, sí, desde la historia de las víctimas inocentes humilladas por los poderes que realmente han buscado el mal del mundo. Esto es así. Desde el Evangelio de Juan muestra a Jesús decidiendo todo esto, siguiendo a lo que el Padre ha querido hacer, y todo esto por el amor que el Padre y el Hijo tuvieron para el mundo. O sea, la humillación es en función del amor por el mundo. No es en función de una limitación de no reaccionar. Si la humillación que ellos reciben, que Jesús recibe, es porque Él ha puesto su vida al servicio de la humanidad. Entonces, en esta vida al servicio de los demás, algunos no la aceptan, no la soportan, no las quieren, porque les genera conflictos, entonces lo matan, lo persiguen, lo maltratan. Esa humillación se vive como una consecuencia de todo lo que Jesús hizo, una consecuencia de sus actos de haber servido a los más pobres, a los más humildes, etcétera, etcétera. Entonces, en el Evangelio de Juan eso queda mucho más exacerbado diciendo, yo decido hacer todo esto. O sea, lo que estoy mostrando es, ¿por qué Jesús se bancó esto? No es que se bancó porque era, digamos, alguien que, como un superhombre, capaz de no sentir el dolor y estoicamente ir hacia la muerte. No. Jesús fue a la muerte por todo lo que hizo. Porque hubo gente que no aceptó eso. Así como hoy hay mucha gente que sufre por el poder de otros, pero Jesús no deja de sufrir para salvarse. Jesús se aguanta, no la humillación en cuanto tal, se aguanta la humillación, de que se la aguante, continúa con situación de humillado, porque de esa manera da testimonio de su servicio a los más pobres y a los más desposeídos, desprotegidos, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Juan, eso lo pone Juan como alguien que domina toda la situación. O sea, todo eso queda como el que marca, maneja todo. Entonces, así hay que leer el conjunto de los 4 evangelios. Si no, nos quedamos con que el camino es ser golpeado. El camino no es ser golpeado. No, justamente no. Gracias. Bien. ¿Qué más? Perfecto. No, a mí ¿Estamos me bien? quedaba con una cosa que habías dicho vos con respecto a que Jesús se estremeció a la Sí. muerte. Ante la Puede muerte, sí. haber- Ante la muerte, ¿pudo haber habido un sentimiento humano, ese estremecimiento? A ver, en muerte? el contexto de la vida de Jesús no cabe ninguna duda que Jesús se estremeció humanamente. En el Evangelio de Juan hay un estremecimiento frente al poder del mal queriendo vencer al bien. Pero, sin duda, el Evangelio de Juan marca mucho la humanidad de Jesús. Por ejemplo, en las relaciones que tiene con los discípulos, con las discípulas, la relación que él tiene con Marta, María y Lázaro, una relación de amistad humana muy fuerte, que lo lleva a Jesús a llorar cuando se enteró de la muerte de Lázaro, fue a la tumba y lloró. Gestos y momentos de alegría de Jesús, cuando Jesús se alegra, en el Evangelio de Juan también. El Evangelio de Juan, si bien es el único evangelio que habla de la divinidad de Jesús, el Verbo se hizo carne, y la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, pese a que marca eso, en ese caso Jesús se muestra también humano, las dos cosas. Saben que es un evangelio que demuestra ambas cosas. Bueno, quedamos así nomás. ¿Está bien? Quedaríamos entonces para la semana que viene. Yo ahora después les voy a pasar, junto con la dirección del video, les voy a pasar también estos textos para que los puedan volver a leer.
Bueno, muchas Bueno. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nos vemos gracias. hasta la semana. Gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, José Luis. Chao. Gracias. Gracias.